Hoy vamos a meternos con una de las actualizaciones normativas más importantes que hemos visto en años. Algo que es de verdad fundamental para cualquiera que se dedique a la seguridad y la prevención. Bienvenidos a Un Café con el CISO. Hoy nos sentamos café en mano para analizar un tema que nos obliga a resetear, a recalibrar cómo entendemos el riesgo. Hablamos de la nueva clasificación de fuegos. Y ojo, que esto no va de aprenderse un par de letras nuevas y ya está. Va de adaptar todo nuestro conocimiento a los riesgos que ya no son el futuro, sino que están aquí y ahora. Y esta es la pregunta del millón, la que tenemos que hacernos todos. Porque la tecnología ha cambiado las reglas del juego por completo. Pensemos un momento en la cantidad de baterías de iones de litio que tenemos alrededor. En el móvil, en el patinete, en el portátil, en los coches eléctricos. El juego de hoy no tiene nada que ver con el de hace 20 años. Y nuestros planes tienen que reflejar ese cambio. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo esos nuevos riesgos, para entender el porqué de todo esto. Después analizaremos la respuesta de la norma ISO. Nos meteremos de lleno en la gran novedad, la clase L. Repasaremos cómo se actualizan las clases de toda la vida y, lo más importante, cerraremos viendo cómo nos impacta todo esto en el día a día de nuestro trabajo. Muy bien, pues vamos al lío. Es fundamental entender que el escenario de riesgos que gestionamos hoy es radicalmente diferente al de hace apenas una década. Y no es una exageración, es la pura realidad de nuestro entorno, tanto en la industria como en casa. La realidad es que vivimos una electrificación masiva. Vehículos, herramientas, esos sistemas de almacenamiento de energía gigantes, y a todo esto hay que sumarle la cantidad de plásticos y polímeros complejos que nos rodean, materiales que al arder se comportan de una forma mucho más agresiva y peligrosa que la madera de toda la vida. Estaba claro que las clasificaciones que teníamos, se habían quedado cortas. Y ante este nuevo panorama, la comunidad internacional ha reaccionado. La nueva norma ISO 3941, que entra en vigor en 2026, no es un simple lavado de cara. Es una respuesta inteligente, meditada y, sobre todo, muy necesaria, que nos da las herramientas técnicas que nos hacían falta. Si echamos la vista atrás, la evolución tiene toda la lógica del mundo. En el 57 se pusieron los cimientos. En 2007 la realidad de las cocinas industriales y las freidoras nos trajo la clase F. Y ahora, en 2026, la era de la batería de litio nos trae el cambio más grande hasta la fecha. Cada actualización ha sido una respuesta directa a un riesgo emergente. Y aquí llegamos al corazón de la actualización, al cambio que va a hacer que tengamos que revisar planes de autoprotección, la formación de las brigadas y hasta los equipos que compramos. La clase L no es un añadido sin más, es una categoría totalmente nueva para un riesgo que hasta ahora tratábamos un poco a ciegas, y seamos sinceros, a menudo de forma poco eficaz. La definición es clave, y hay que entenderla perfectamente. La clase L es para fuegos en baterías de iones de litio, no de litio metálico. El litio puro, ese que reacciona de forma tan violenta con el agua, sigue siendo un clase D. Aquí hablamos de algo diferente, de un fuego electroquímico, de esa reacción en cadena brutal dentro de la propia celda, el famoso thermal runaway o embalamiento térmico. Lo que hace que este fuego sea un mundo aparte se ve aquí perfectamente. A diferencia de un fuego de madera o de gasolina que necesita el oxígeno del aire para arder, una batería de ion litio en combustión genera su propio oxígeno. Es autosuficiente. Por eso los métodos de sofocación de toda la vida son mucho menos efectivos. Y por si fuera poco, el riesgo de que se vuelva a encender es altísimo porque el calor se queda atrapado dentro. Y la temperatura es brutal. El embalamiento térmico supera los 750 grados Celsius en cuestión de segundos, una intensidad de calor que puede comprometer la estructura de un edificio y que literalmente evapora los agentes extintores convencionales antes de que lleguen a enfriar nada. Pero la norma no se queda solo en la clase L. Aprovecha para refinar, para pulir las definiciones de las clases que ya conocemos, adaptándolas a los materiales que nos encontramos hoy. Es una puesta a punto general de nuestro manual de lucha contra incendios. Un gran ejemplo lo tenemos en la clase A. Antes pensábamos en madera, en papel, en cosas que dejan brasas. Ahora la norma nos obliga a pensar también en los plásticos que se derriten y gotean, propagando el fuego de una manera totalmente distinta, mucho más rápida y agresiva. Y de la misma forma se actualizan matices para la clase B, pensando en combustibles sintéticos, y para la clase D, siendo más específicos con las aleaciones metálicas. Aquí es donde la teoría aterriza y se convierte en nuestra nueva realidad laboral. Esta norma no es un documento para archivar en una estantería. Es una guía de actuación con consecuencias directas e inmediatas en nuestro día a día como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo.
Y para añadirle un poco más de movimiento al asunto, pero en una buena dirección, la actualización de la ISO coincide con la prohibición que ya está en marcha de los PFAS, los famosos químicos eternos que están en muchísimas espumas contra incendios. Esto nos obliga a hacer un doble cambio. Por un lado, actualizar nuestra clasificación de riesgos y por otro, renovar nuestro inventario de agentes extintores. Todo esto nos lleva, cómo no, a reforzar la importancia del mantenimiento. Porque de nada sirve tener el extintor más moderno para un fuego de clase L si no está operativo cuando hace falta. El protocolo sigue siendo el mismo y es sagrado. Una inspección visual cada mes, una revisión anual por un técnico cualificado y el mantenimiento extendido o retimbrado cuando toque. La fiabilidad aquí no se negocia. Así que vamos a lo práctico. Aquí tenemos una lista de deberes. Primero, auditar. Ya mismo las instalaciones, donde hay riesgos de clase L, zonas de carga de vehículos, almacenes de electrónica, centros de datos. Segundo, actualizar la formación de las brigadas. Hay que enseñarles qué es un fuego electroquímico, cómo se combate y, muy importante, el peligro de los gases tóxicos que libera. Tercero, revisar equipos y planificar la sustitución de extintores obsoletos. Y cuarto, que no se nos olvide, hablar con las aseguradoras para entender cómo afecta esto a las pólizas. Y llegamos a la conclusión que se resume en una idea muy simple pero a la vez muy potente. En nuestra profesión, la prevención más eficaz es la que se basa en el conocimiento más actual. No podemos intentar prevenir los riesgos de mañana con las herramientas de ayer, es así de claro. Después de todo lo que hemos hablado, podríamos caer en la tentación de pensar si esto al final se reduce a cambiarle una pegatina al extintor. Y la respuesta, como ya se pueden imaginar, es un no rotundo. Esto es mucho más profundo. Y esta frase lo clava. Estamos ante un verdadero cambio de paradigma. Ya no clasificamos el fuego solo por si lo que arde es sólido, líquido o gas. Ahora lo analizamos por su comportamiento, por su energía, por su química. Es el salto que teníamos que dar para poder proteger de forma eficaz un mundo tan complejo y electrificado como el nuestro. Gracias por ver Un Café con el CISO, el lugar donde la prevención se toma en serio y con café.